Buenas tardes, hermanos. Con vuestro permiso me voy a quitar la mascarilla. Llevo todo el día con la mascarilla puesta en el trabajo, hablando, y llega un momento en que ya no sé si llevo la mascarilla puesta, no la llevo, si forma parte de mi cara. Ahora me estoy tocando, digo, me siento raro aquí hablar sin llevar la mascarilla puesta. Bueno, el Señor ha puesto en mi corazón que tener una pequeña reflexión que la he titulado Una vida, Jesús, una vida de oración, ¿no? Y bueno, como vemos en algunos textos de la Escritura, dice que Jesús se pasó la noche orando, ¿no? Esto lo vemos en Lucas 6, capítulo 12. Pues la noche acaba de empezar ahora, tenemos mucho tiempo para orar, ¿no? Nos dice que el Señor estaba orando de día, de noche, por la tarde y por la mañana. No sé si sabéis que en Navidades estuve enfermo con este virus, estuve confinado, y claro, esto me dio tiempo mientras estaba en mi habitación solo. Bueno, la verdad es que solo estuve 2 días, porque mi mujer, que me quiere tanto, al cabo de 2 días, pues también tuvo que estar confinada yo creo que es para que yo no me quedase solo, ¿no? Y no pasase allí los 10 días. Y bueno, este tiempo que estuvimos allí en la habitación, pues solos, pues estos 2 días, pues ¿qué compañía tenía? Tenía la compañía pues del Señor. Y esto me motivó a orar, a llevar una vida de oración y a plantearme una serie de preguntas, ¿no? Y una es que si mi vida de oración es la correcta, ¿no? Y que si mi oración, esta vida de oración, es conforme a lo que Dios pues pide de mí, demanda de mí, ¿no? Y bueno, empecé a pensar en cómo era la vida de oración de los diferentes personajes de la Biblia, ¿no? Y como tenía tiempo, pues fui buscando así por internet cómo oraban, y bueno, tengo aquí, voy a poner 4 ejemplos o 5, ¿no? Uno es Samuel, ¿no? Que Samuel llevaba una vida de oración. Vemos que su madre oró por él cuando estaba pues desesperada, y nos dice, ¿no? Lo pedía a Jehová. También dice que Dios lo escucha, ¿no? Y dice, y de niño adoró a Jehová. Esto lo podemos ver en Primera de Samuel, ¿no? Y ya Samuel, siendo ya mayor, siendo ya muy anciano, cuando el pueblo de Israel pues lo rechazó como juez, pues él nos dice en Primera de Samuel 8:6 que oró a Jehová. David nos dice en el Salmo 119, en el versículo 160, dice que 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 veces al día. A veces nosotros oramos pues desayuno, comida, merienda y cena, ¿no? Y si hago un resopón o alguna cosa, digo, uy, he orado ya 4 o 5 veces, ¿no? No, bueno, esto es una pequeña broma, ¿no? Pero a veces podemos tener la tendencia de orar por costumbre. Vemos también Elías, que oró por lluvia. Esto lo vemos en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en los versículos del 41 al 45, ¿no? Y fueron 7 veces que oró, 7 veces mandó a su criado a que subiera al monte. Daniel también oraba. Otro ejemplo que tenemos es de Daniel, su fidelidad, la que tenía. Daniel oraba, hacía lo que tenía que hacer para el Señor sin importarle las consecuencias. En Daniel, en el capítulo 6, verso 10, vemos cuando hubo aquel decreto que tenían que adorar todos al rey, pero él nos dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aunque había un edicto que tenían que matar a quien no adorase únicamente al rey, al emperador, a él no le importaba. Él era fiel a su Dios, él era fiel a Dios, y él oraba, y con las puertas abiertas. Qué gran ejemplo. Otros ejemplos de oraciones tenemos pues María, lo que se llama el Magnificat, en el capítulo 1 de Lucas, y también vemos que Pedro también oraba, y a mí me hace pensar que igual tenía como unas horas o un tiempo concreto para orar. Leemos en Hechos 3 que nos dice que subió al templo con Juan a la hora 9 de la oración. Y luego un poquito más adelante, en Hechos 10, capítulo 9, nos dice: Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Aquí nos detalla cuando oraba Pedro, ¿no? Dice, qué ejemplos, ¿no?, de
de oración que encontramos, y así encontramos pues muchísimos ejemplos de oración de personajes en la Biblia. También tenemos ejemplos de personas, ¿no?, que nos han precedido anteriormente, como por ejemplo John Welsh, que era un predicador escocés que vivió en el siglo XVI, concretamente los años del 1570 al 1562. Y él decía: yo no concibo cómo un creyente puede pasar la noche entera en la cama sin orar. Este señor por las noches pues se levantaba a orar, ¿no? Y su mujer pues se quejaba, imaginaros, ¿no? Todas las noches se levantaba, se ponía de rodillas, oraba, clamaba al Señor, no la dejaba dormir, me imagino yo, ¿no? Y un día estaba él orando y ella se quejó, ¿no? Y él le contestó, dice: mujer, tengo la responsabilidad de 3.000 almas y de muchas de ellas no sé ni de qué pie cojean. Intercesión, se preocupaba de las personas de su congregación y se preocupaba de otras personas. Otro ejemplo también lo vemos en John Wesley, que también vivió en los años 1703 a 1791, y bueno, él ya con 85 años, con una edad avanzada, estaba haciendo un repaso de su vida, ¿no? Y pensó, dice: ¿por qué me encuentro yo tan bien, ¿no?, sin sentir cansancio, ni al viajar, ni al predicar, ni al hacer según qué cosas? Sí que tenía los achaques de su edad, ¿no? Y él escribió en su diario, concretamente el 28 de junio de 1788. Dice así textualmente: ¿cuál es la razón por la cual yo soy como soy? Sin duda alguna es el poder de Dios que me capacitó para la obra a la que fui llamado. Hasta que a Él le agrade, que siga adelante. Qué ejemplo, ¿no? Hasta que el Señor quiera. Y en segundo lugar, lo debo a las oraciones de sus hijos, la intercesión, las oraciones de todos. Es muy, muy importante. Parece, a lo mejor a alguien le puede parecer que no tiene importancia, pero sí que influye en nuestra vida que alguien esté orando por nosotros, que alguien esté orando por mí. Y bueno, esto me llevó a pensar en la vida de Jesús, en la vida de oración que tiene y en la vida de Jesús como hombre, ¿no?, que era un hombre de oración, ¿no? Podemos ver a Jesús a veces, pues lo podemos ver como algo que sea inalcanzable, que esté muy alto para nosotros, ¿no? Pero vemos que Jesús hombre, dependía de su Padre Celestial, igual que dependemos nosotros. Y esa vida de dependencia, ¿cómo la vemos? Esa dependencia que tenía del Padre, pues la vemos en que oraba, en que llevaba una vida de oración, una vida que oraba bastante el Señor, oraba mucho. La Biblia nos dice que seamos imitadores de Jesús, ¿no? Y qué mejor imitación que esta, ¿no? Que imitemos sus actitudes y que nos parezcamos, que al menos que lo intentemos, parecernos cada vez más y más a Jesús. En este contexto, los apóstoles pues le pidieron a Jesús que le enseñase a orar. Imaginaros los apóstoles que estaban con él, que veía cómo oraba, ¿no? Le dijeron: Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y bueno, nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿no? Pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Y yo me pregunto, ¿y cómo le pido yo al Señor que me enseñe a orar? ¿Cómo le pido? Pues orándole para que me haga esta enseñanza, orándole al Señor para que nos enseñe. Del Señor, de Jesús, en la Biblia, en los Evangelios, tenemos muchísimas cosas que aprender, y una de ellas, y muy importante, es la oración, la vida de oración. Y sí, Jesús nos enseña a orar en los Evangelios. Y ahora vamos a ver una serie de textos donde vemos cómo el Señor nos enseña a orar. Vamos a mirar en Mateo, en el capítulo 6, en los versículos, vamos a ir de los versículos del 6 al 15. Dice así, Mateo 6, del 6 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Aquí en estos textos, en estos versículos, Jesús nos enseña cómo orar correctamente. Jesús nos enseña
que la oración no es lo que se dice, palabras elocuentes, palabras rimbombantes, palabras así muy floreadas, ¿no? Ni cómo se dice, ni dónde se dice, ¿no? Sino que es la comunicación, una comunicación sincera con Dios. Yo no digo que no esté bien orar en público, tenemos los cultos de oración y es necesario también que oremos en público. Pero orar, como nos dice aquí este texto, orar simplemente pues para ser vistos, como hacían aquellos líderes en aquella época, pues ellos lo hacían para que pensasen que eran mejores, ¿no? Que eran más santos que cualquiera. Para mí esto es una prueba de que no se está hablando con Dios, sino que se está hablando para que nos escuchen, para la audiencia que tenemos. Luego, si seguimos, si nos fijamos lo que nos dice el versículo 7, dice: no uséis vanas repeticiones. Esto quiere decir que se refiere a palabras pues triviales, que no, sin sentido, ¿no? Repetir lo mismo, pero no palabras que salen de un corazón sincero, de un corazón que derrama sus sentimientos al Señor, sino que lo hace, pues como he dicho antes, para quedar bien delante de los que están allí. Si seguimos en el versículo 8, nos dice: no seamos como ellos, porque vuestro Padre sabe que de las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. El Señor ya sabe lo que necesitamos. Él lo que quiere es que seamos sinceros, tengamos una oración pues sincera hacia Él. El estar con nuestro Señor en la intimidad es para tener comunión con Él. Por eso nos dice que nos vayamos pues en secreto, que oremos en secreto con el Señor. Si seguimos más adelante, en el versículo 9, ya hasta el final, hasta el 15, Mateo nos dice, en Mateo, Jesús nos dice cómo hemos de orar. Esto es lo que se llama el Padre Nuestro. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdónanos nuestros pecados. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Qué estructura que nos da aquí Jesús de la oración. Luego sigue el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Toda la vida del Señor es una enseñanza. Aquí nos enseña, nos da una estructura de cómo debemos orar, y nos enseña también lo importante que es el perdón, tanto para nosotros, igual que Dios nos ha perdonado a nosotros, como que nosotros perdonemos a quien nos haga cualquier cosa, sea lo que sea. Esta oración que hemos visto en estos textos es una oración que hemos de seguir. Es el modelo de oración que nos enseña Jesús, nos enseña este modelo, nos enseña esta estructura. Y bueno, yo pienso que no quiere decir que Jesús oraba así, ¿no? Porque yo no creo, Jesús nunca había pecado, ¿no? Y por esto no creo que él le pidiera a Dios pues que le perdonase sus pecados. Nos lo está enseñando a nosotros pecadores, ¿no? Como dice el himno, que somos vil pecador, ¿no? Bueno, este modelo de oración también es para que nosotros tengamos y sepamos por qué cosas orar y cómo orar y darle agradecimiento al Señor. No me voy a extender más con lo que es la oración del Padre Nuestro, porque si no sí que estaríamos aquí toda la noche. Luego seguimos en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto a mí pues me da la impresión, me lleva a pensar en que es una oración, ¿no? Que la oración tiene que tener pasión, tiene que tener un esfuerzo, ¿no? Dice: pedid y se os dará, ¿no? Buscad y hallaréis. En un comentarista, el William Hendrickson, en su comentario de Mateo, dice así textualmente: por cierto, la triple exhortación pedid, buscad, llamad es general. Concierne no solamente a pedir sabiduría en el asunto a que se acaba de hacer referencia, sino en todos los asuntos.
En realidad se refiere a la petición de que toda necesidad sea satisfecha. Y luego dice algo muy importante, particularmente toda necesidad espiritual. Nosotros sabemos que el Señor nos va a cubrir todas nuestras necesidades, ¿no? Pero le hemos de pedir sobre todo por las necesidades espirituales, por la necesidad de nuestro espíritu. Luego, si seguimos en Marcos, capítulo 11, versículo 17, voy a estar refiriéndome a diferentes textos de los evangelios. Marcos 11, 17 nos dice así: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí, cuando se refiere a mi casa de oración, se está refiriendo al templo donde iban los judíos, que era el templo donde iban a orar. Y ahora, con el nuevo pacto, ¿cuál es nuestro templo? ¿Dónde podemos encontrar cuál es nuestro templo? Pues la palabra también nos lo dice. En 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 16, nos dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y también en 1 Corintios, en el 9, 19, nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Esto quiere decir que si el Espíritu mora en nosotros, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Luego nosotros somos el templo de oración. Y bueno, esto a mí también me hace pensar, me hace reflexionar que nosotros, si somos el templo de oración, tanto como individuos, personal cada uno, como congregación, como iglesia, pues deberíamos estar más comprometidos en oración. Hoy hay aquí un grupo muy hermoso de hermanos, hay otros hermanos que por cualquier motivo no hayan podido venir. Yo les invito a todos los que no han podido venir, pues que vengan al culto de oración, porque es de gran bendición, ¿no? Tenemos que estar comprometidos con la oración en nuestras casas, en los sitios que estemos, en la iglesia y en los cultos de oración. Esto es una forma de demostrar que somos verdaderos templos de oración, que somos nosotros como individuos pues la casa de oración, como cristianos. También este texto del Padre Nuestro nos enseña que la oración pues no ha de tomarse como una costumbre, ni repetitivo, ni repetir las cosas siempre, sino que tiene que ser, para un cristiano, tiene que ser una necesidad, algo que necesitamos. Esto es una característica de un cristiano. Me preguntaba yo en mi casa, ¿somos casa de oración? ¿No debería haber un mayor esfuerzo para venir a los cultos de oración, para orar, para interceder? Bueno, estos textos que hemos visto aquí nos enseñan, ¿no?, sobre la vida de oración de Jesús. ¿Y cuándo oraba Jesús? Pues lo vamos a ver ahora en otra serie de pasajes. En Mateo 14, 23 nos dice así: despedida la multitud, subía al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Yo le doy importancia a este texto porque Jesús pasó mucho tiempo en oración durante su ministerio aquí en la tierra. Él oraba pues en lugares solitarios, oraba en un monte, oró en Getsemaní, oraba por la mañana, oraba por la tarde. A veces incluso se pasaba, como he comentado antes, toda la noche orando, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra y lo vamos a ver en los siguientes pasajes de las Escrituras. Marcos 1:35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 6:46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 5:15, 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús oraba, el Hijo de Dios. Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo?
otra vez, el Señor estaba orando. Lucas 22, 41, 42. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. No es que se fuera como de aquí, dijéramos, a Montjuic, a la montaña. Estaba cerquita, estaban orando juntitos. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oró. Y ya en Hebreos 5:7 dice: Y Cristo, en los días de su carne, cuando era hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En Hebreos también nos dice que Cristo, que Jesús, en sus días de carne, nos dice aquí, cuando era hombre, pues oraba. Jesús oraba a solas con el Padre. Oraba en sitios, en lugares donde no encontrase distracciones. Buscaba unos sitios, unos lugares para concentrarse en la oración, para estar en intimidad con su Padre, para estar en intimidad con el Padre Celestial. Y de verdad que hay tantas cosas en la vida que nos distraen. No sé si os pasa a vosotros o es que solo me pasa a mí, pero a veces estoy orando y que si suena el móvil, que si suena un WhatsApp, que si una preocupación que tengo, que si un problema, que si me ha pasado esto en el trabajo, que un ruidito, cualquier cosa, una mosca que pasa, pues nos hace perder la concentración. Hemos de buscar un lugar quieto, tranquilo, pausado para poder orar en la intimidad y allí sí alargarnos, explayarnos todo lo que queramos, todo lo que nos demande el Señor. Oraciones breves nos pide el Señor pues cuando estamos en comunidad, pero cuando estamos en nuestro aposento, en nuestra casa, en el lugar que elijamos para orar, allí tenemos toda la libertad para hablar con nuestro Padre. Y vemos también que Jesús no oraba por sí mismo, sino que las oraciones que se encuentran en las Escrituras nos dicen que Jesús pues oraba también por los demás, ¿no? Un ejemplo de estas oraciones, una oración la más larga que encontramos, está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Ahora no lo voy a leer ni lo voy a explicar, pero sí voy a daros tres puntos. De los versículos 1 al 5 vemos que Jesús oraba por sí mismo, oraba para él, por lo que a él le sucedía. En los versículos del 6 al 19 oró por los apóstoles. Y en los versículos siguientes hasta el 26 oraba por la Iglesia universal, oraba por todos, oró por nosotros que estamos aquí ahora. Y esto a mí pues me da una gran alegría, ¿no? El saber pues que ha habido personas que igual ya están con el Señor, que han orado por mí, que han orado por ti. Quién sabe si alguien que no conocemos hace tiempo oró por cualquier cosa, y eso nos ha traído a nosotros aquí. Vemos también que Jesús intercedió por Simón en Lucas 21, en los versículos 31 y 32, que dicen así: Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús oró por Simón, para que no le faltase la fe en las pruebas que tenía. Jesús también oró cuando lo bautizaban. Esto lo vemos en Lucas, en el capítulo 3, el versículo 21. Nos dice la palabra: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué maravilla, ¿no? En un contexto, ¿no?, de oración lo que sucedió. El Espíritu Santo descendió sobre él, ¿no? ¿Qué no puede pasar en los cultos de oración cuando estamos todos orando, clamando al Señor? Vuelvo a pediros a los que me estáis escuchando, que no estáis aquí, pues que venir a los cultos de oración, porque lo que hace el Señor es maravilloso y nos esperan grandes cosas. También Jesús oró cuando eligió a
a sus apóstoles. Imaginaros, Jesús, el Hijo de Dios, como si él no supiera quiénes iban a ser, pero él oró. Lo encontramos en Lucas, en el capítulo 6, en los versículos del 12 al 16. Nos dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, ¿qué? Se acostó, se fue a dormir porque estaba cansado de orar. No. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Oró toda la noche y siguió con su ministerio, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, a su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús oró toda la noche, estuvo toda la noche orando antes de tomar una decisión muy importante. Es tan importante como escoger a los 12 apóstoles. Una decisión pues importantísima. Esto es un gran ejemplo para todos nosotros, es un gran ejemplo para mí. Y también me llevó a hacerme la pregunta: ¿realmente oramos antes de tomar cualquier decisión, sea grande, sea pequeña, sea importante o no lo sea? ¿O lo hacemos cuando ya hemos tomado esta decisión y decimos: ay, que esto no ha salido como yo pensaba? Importante orar, importante pedirle al Señor por todo lo que hagamos. Jesús lo hacía, ¿no lo hemos de hacer nosotros también? Si Jesús lo hacía, nos dice que lo imitemos, que intentemos ser como Él. ¿Cómo oraba Jesús, verdad? Otro ejemplo que tenemos de cómo oraba Jesús es cuando oró en Getsemaní. Getsemaní justo antes de su muerte. Pues fue un momento, un tiempo que pasó un gran sufrimiento, ¿no? Una gran angustia, un gran pesar. Yo no puedo ponerme en su piel de lo que estaría sufriendo el Señor. Cuando lo leo las Escrituras me conmueve mucho. Y bueno, Jesús le oró a Dios, pero él no quiso estar solo. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los dejó allí, cerquita, al ladito, ¿no? Y dice, esto lo encontramos en Mateo, en el capítulo 26, los versículos del 36, 39, 40 y 41. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús se abrió a sus amigos y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Les pidió que orasen con él, que orasen por él. Muy importante. Yo cuando he estado estos días así enfermo, que hemos estado en casa, pues cuando he venido a la iglesia y alguien me ha dicho: he estado orando por ti, qué alegría, ¿no? Qué satisfacción el saber que hay hermanos, que los hermanos que la iglesia están orando, estamos intercediendo los unos a los otros. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaros aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Como hombre él no quería morir, no quería pasar este sufrimiento que él sabía. Y luego dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué ejemplo. La voluntad de Dios es lo primero. Y si seguimos leyendo más adelante, el versículo 41, pues Jesús estaba triste y entonces allí les pidió a sus discípulos y les dijo que orasen. ¿Que orasen para qué? Que orasen pues para que no cayeran en tentación. Otra enseñanza que nos da. Hemos de orar pues para no caer. Sabemos que el enemigo, que Satanás, está como león rugiente, ¿no? Detrás de nosotros, persiguiendo y poniéndonos cositas aquí, detrás de la oreja. La oración nos ayuda. La oración es lo que nos levanta y lo que nos sustenta. Jesús oró al Padre Celestial, pues en un momento muy difícil para él. Esto también nos tiene que llevar, al menos a mí me ha llevado a buscar al Señor en momentos difíciles, momentos de crisis y momentos que no tengas de crisis, cuando todo va bien. El secreto está en buscar al Señor y orar y orar.
Bueno, este texto nos enseña, estos pasajes nos enseña pues cuánto dependía Jesús de su Padre, ¿no? Y también nos enseña que cuánto dependemos nosotros de Dios cuando dependemos del Padre. Si seguimos en las Escrituras vemos también más textos, ¿no?, de cómo oraba Jesús. Hay infinidad, ¿no? Uno es Lucas 10:21, que nos dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí Jesús nos enseña que está dando una oración de acción de gracias, a dar gracias. No solamente es pedir, interceder, sino darle gracias al Señor por todo lo que nos da, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos es gracias a Dios, gracias a Él, y es un motivo bastante grande para dar la acción de gracias. También ora cuando resucitó a Lázaro. En Juan 11:38-45 lo vemos. Resurrección de Lázaro, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A mí me impresiona mucho. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creamos en el Señor. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, Jesús oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Él sabe que siempre le oía su Padre. Aquí nos dice, el Señor siempre nos dice que Dios siempre nos oye, escucha nuestras oraciones. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Oró, y con esta oración para que creyeran. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Salió, imaginaros, con las piernas atadas y la cara tapada. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. En este texto Jesús da gracias al Padre por escucharle, ¿no? Y nos enseña y nos dice que Él siempre le escucha, que el Señor siempre nos escucha. Jesús da gracias por las oraciones contestadas. Y también muchos de los judíos que habían acompañado a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Y bueno, todo esto, cuando pasó, igual que en el bautismo de Jesús, pasó en un contexto, pasó mientras había una oración, podríamos decir, en un culto de oración podía pasar, ¿no? Es impresionante ver lo que ocurrió, ¿no?, allí cuando Jesús resucitó a Lázaro, en el bautismo de Jesús, y es impresionante lo que pasa en los cultos de oración, lo que pasa cuando la Iglesia está unida y clamando al Señor. Yo os pido que oremos por todas las personas que nos escuchan, las personas que invitamos a la Iglesia, a los cultos del domingo y a los cultos de oración. También encontramos en los Evangelios, en Juan, una oración que es cortita, en Juan 12, 27, 28. Dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bueno, esta oración es breve y la dijo Jesús pues cuando lo iban a crucificar. Él como hombre, como humano, pues tenía miedo. ¿Quién no lo va a tener sabiendo que va a morir? Y sabía que iba a cargar con los pecados del mundo. Sabía que iba a cargar con mis pecados y con los pecados de todos. Y sabía algo que le entristecía más. Sabía que el pecado que iba a cargar, lo iba a separar del Padre. El pecado, cuando pecamos, nos vamos separando de Dios poco a poco, y esto también nos separa
de nuestra vida de oración, hace que las oraciones, que nuestra vida de oración pues sea estéril. Y bueno, nos enseña que hemos de ser firmes en lo que creemos y hemos de ser firmes en la oración. Jesús deseaba librarse de esta muerte horrible como hombre, pero sabía que Dios lo envió al mundo a morir porque para nada, no, a morir por nuestros pecados, a morir por mí, a morir por ti y a morir por todos nosotros. Él con su muerte en la cruz nos ha limpiado y nos ha lavado de nuestros pecados. Él murió por nuestras faltas, Él murió por mis faltas, murió en mi lugar y murió en tu lugar. Jesús dijo en esta oración no a sus deseos como hombre, no a ser librado, sino que obedeció, ¿para qué? Para glorificar a su Padre. Yo creo que nosotros, al menos lo espero, no tengamos que enfrentarnos nunca a una situación como la que se tuvo que enfrentar Jesús, aunque viendo las noticias y leyendo veo que hay hermanos en otros países. Por ejemplo, en China estaba leyendo esta tarde que a un matrimonio les han puesto una multa al cambio de 65.000 euros y 7 años de prisión por confesar que son cristianos y creer en el Señor. Esperemos que nosotros no tengamos que enfrentarnos a cosas tan complicadas, pero sí que tenemos un llamado, y es el de obedecer lo que nos dice Dios, de obedecer a nuestro Padre. Nos pida lo que nos pida, y debemos hacer su voluntad y glorificar su nombre de esta manera, haciendo su voluntad. Debemos de buscar la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y no la nuestra, no nuestros deseos, que al fin y al cabo nuestros deseos son egoístas y solo van a mirar por nosotros y nos van a llevar a error. En la cruz Jesús oró también una oración intercesora. Esto lo vemos en diferentes textos de los evangelios. Por ejemplo, en Lucas 23:34 nos dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Eso me impresiona, que repartieron los vestidos de Jesús. Jesús nos enseña aquí el amor con esta oración y el perdón. Y esto, pues, a mí al menos, y nos debe estimular a todos a orar por las personas que no creen en el Señor, las personas que todavía no lo han aceptado, ¿no? A orar por ellos. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz también Jesús oró y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto nos lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, verso 34. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió pues lo peor que se puede sufrir, que es la separación con Dios. Y la sufrió Él, ¿para qué? Para que no la tengamos que sufrir ninguno de nosotros, para que no la tengas que sufrir yo, para que no la tengas que sufrir tú. Jesús ya sufrió por todos nosotros. También oró en la cruz. Lo vemos en Marcos 23:46, ¿no? Que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos dice el texto así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eso sí que es tener confianza y obedecer a Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendamos nosotros nuestro espíritu, nuestra vida al Señor, pase lo que pase, nos ocurra lo que nos ocurra. Y bueno, ya como conclusión, pues al principio os decía que me había preguntado yo, estando en casa, que si mi vida de oración era la correcta, que si estaba orando conforme a lo que Dios pues esperaba de mí, ¿no? Y bueno, después de buscar estos textos, de leerlos y de estudiarlos y de ver lo que el Señor nos estaba diciendo y lo que ha puesto en mi corazón, ¿no? Pues al ver la vida de Jesús, cómo fue la vida de oración que Él tenía,
pues me he dado cuenta de que yo y de que todos nosotros pues podemos crecer mucho viendo la vida del Señor, viendo estos textos, viendo todos estos ejemplos que nos ha dado, ¿no? Jesús nos ha enseñado a orar. Jesús nos muestra el camino a la oración. Jesús nos enseña algo muy importante, la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. No solo para nosotros, sino la oración intercesora, incluso intercesora para alguien que no ha conocido, igual que aún no ha nacido. Jesús nos enseña también un privilegio muy grande que tenemos de poder comunicarnos, de poder hablar directamente con el Señor, de poder hablar directamente con Dios. No necesitamos ningún intermediario, ni ningún confesionario, ni nada. Somos nosotros y Dios. Es una relación personal que tenemos con Él. Bueno, que no sea para nosotros un esfuerzo el orar, ni en casa, que no sea para nosotros un esfuerzo el venir a los cultos de oración, sino que la oración sea una necesidad, sea algo que tengamos que hacer, que nos salga de dentro. Es una comunicación con el Señor. Igual que tenemos la necesidad de hablar entre nosotros, ¿qué más hablar con nuestro Dios? Interceder por nuestros hermanos. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que haya sido de bendición para todos vosotros. Que el Señor os bendiga.